En el anterior video nos quedamos en esta explicación de este problema en la A. Entonces, el voltaje es 12.000 voltios y la potencia es 100.000 vatios. Entonces tenemos que, según la ley de Watt, potencia es V por I, despejando I nos queda P sobre V, potencia sobre voltaje. Y esto nos da 100.000 vatios dividido 12.000 voltios y estos son 8,33 amperios. Esa es nuestra primera parte, o sea la A, donde nos preguntan la corriente. En la parte B vamos a leer, cada una de las dos líneas tiene 10 ohmios de resistencia. ¿Cuál será el cambio de voltaje a lo largo de la línea? O sea, lo que llamamos cuál es la caída de voltaje. Dice, si cada una de las líneas tiene una resistencia de 10 ohmios, la caída de voltaje se calcula con la ley de Ohm. O sea, tenemos que la ley de Ohm es corriente directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Pero nosotros lo que necesitamos es calcular el voltaje. Entonces, despejando voltaje nos queda I por R, intensidad por resistencia. La corriente ya la calculamos, 8,33 amperios. La resistencia dice que es de 10 ohmios. En conclusión, la caída de voltaje es de 83 voltios. En la C, ¿qué potencia se emite como calor en ambas líneas al mismo tiempo? Aparte de la potencia enviada a los consumidores. Puedes ver por qué es importante subir los voltajes con transformadores para transmisión a grandes distancias. Bueno, entonces lo que vamos a calcular es la potencia total que se pierde por efecto de calor. Lo que hay que entender es que esa potencia es producida por, obviamente, la caída de voltaje. Entonces vamos a mirar cómo se calcula eso. Potencia es igual a V por I, ¿cierto? Según la ley de Watt. Ya tenemos que la corriente es de 833 y que el voltaje lo acabamos de calcular es de 83 voltios, lo que quiere decir que la caída o pérdida de potencia por calor es de 689 vatios. Ahora, si vamos a comparar esa potencia en dos líneas, pues iría 2 por 869, nos da 1738 vatios, que equivalen a 1,738 kilovatios. Ahora, nos están pidiendo el análisis. Si nos ponemos a pensar, es una pérdida pequeña comparada con la potencia total que se transporta. ¿Por qué? Porque es que la potencia total, si recordamos, eran 100.000 vatios. Y que se pierdan de los 100.000 pesos, vamos a compararlo, 1.738 pesos, pues es muy poquito. Sin embargo, vayámonos un poquito más allá de esto. ¿Qué sucedería si el voltaje no hubiera sido 12.000 voltios sino 1.200? La corriente hubiera sido 83,3. Ese 83,3 multiplicado por 10 no me daría 83 voltios sino 830 voltios. Ahora, 83 amperios, voy a quitar aquí la coma, por 830 voltios me daría 68.900 vatios. Y eso multiplicado por 2, pues me daría 173.800 vatios. Curioso, si el voltaje se reduce 10 veces, la corriente aumenta 10 veces, la caída de voltaje aumenta 10 veces. Entonces, si el voltaje aumentó, si la corriente aumentó 10 veces y el voltaje aumentó 10 veces, pues las pérdidas aumentaron en 100 veces. O sea, eso es lo que hay que tener cuidado, eso es lo que nos dice acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con disminuir un voltaje 10 veces, porque eso no es, entonces la corriente aumenta 10 veces nomás y se hace 10 veces más pérdida, y pues como era poquito, no, porque es que ahí en este caso estaría aumentando 100 veces. Por eso yo le decía a mis estudiantes que la energía eléctrica que se trae desde sitios lejanos hacia las ciudades, los voltajes generalmente no son de 12.000 voltios, eso es muy poquito, son 130.000
260.000, o sea, es del orden de muy altos para que las pérdidas precisamente sean pequeñas.